Me dio la vida, que me da una nueva oportunidad para volverle a servir. Gloria a Dios. Al pastor, gracias por la confianza que ha depositado en mí. Iglesia, te invito a que tomes tu Biblia y te pongas sobre tus pies y busques el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4. Gloria a Jesús. Segunda de Reyes, capítulo 4. Vamos a estar leyendo desde el verso 1 hasta el verso 7. Gloria a Jesús. Segunda de Reyes, capítulo 4, versos del 1 al 7. Gloria a Dios. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El aceite de la viuda. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: traedme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces el aceite cesó. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Señor, en esta noche te damos gracias por tu palabra. Gracias porque ella es bendita en sí misma. Gracias, Jesús, porque tú estás aquí y sentimos tu presencia. Te pido en el nombre poderoso de Jesús que esta palabra nos hable a cada uno de los que estamos aquí en esta noche, comenzando conmigo. Que tú ministres mi corazón y ministres a tu pueblo. Vengo atando, reprendiendo y echando fuera en el nombre de Jesús todo plan diabólico, todo lo que el diablo quiere interponer en esta noche, en este lugar, lo echo fuera con la autoridad que tú me das para hacerlo. A ti te doy gloria, te doy honra porque sé que estás en este lugar. Gloria a Dios, Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Siendo niña, vivía con mi padre, mi mamá, mi hermano y yo. Somos una familia bien unida. Mi padre siempre ha tenido excelentes trabajos y buena posición en ejecutiva en sus trabajos. Esto implicaba buenos ingresos a la casa y estable, pero en el año 1991 llegó a Cuba una temporada que se llamaba el periodo especial. ¿Cuántos de los cubanos que están aquí saben de lo que hablo? El que no lo sabe, le voy a explicar rápidamente. Cuba es un país de pobreza en todas sus necesidades y en todos sus ámbitos. Y al llegar esta temporada se agudizó aún más, se incrementó toda la escasez que había. No había detergente para lavar, no había jabón para lavar, no había ni para bañarse, no había pasta dental, no había comida, no había de nada. Todo era bien escaso. En mi casa había una máquina de coser. Mi hermosa madre sabe coser. Y mi padre tuvo que comenzar a coser con mi madre, porque todo lo que antes entraba a la casa había menguado, producto a esta etapa que llegó a Cuba. Ellos comenzaron a hacer mosquiteros, mi mamá y mi papá zapatillas. Las zapatillas de las que le hablo es las que usan las bailarinas para danzar. No sé si algunos de los que están aquí cubanos se acuerdan de ese tiempo, de esas zapatillas, los mosquiteros. Y nosotros, mi padre hacían eso de lunes a viernes. Y el sábado
nos dirigíamos hacia los campos a hacer un intercambio de lo que ellos producían con lo que los campesinos producían. Que ellos producían, trabajaban la tierra, producían alimentos y nosotros hacíamos ese intercambio y íbamos contentos para la casa y felices, satisfechos, y ellos igual. En esta noche te voy a estar predicando bajo el título ¿Qué tienes en tu casa? Díselo al hermano que tienes a tu lado, ¿qué tienes en tu casa? Te puedes virar al otro y preguntarle, ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué quiero decirte con esta introducción que hice? Que Dios usa lo que tenemos en casa para suplir nuestras necesidades. A lo mejor lo que tú tienes en tu casa, tú lo ves como algo insignificante, algo que no tiene valor, algo que está allí, pero está allí y está en tu casa. Algo que está allí, pero lo tienes y está en tu casa. Pero no solo lo que tú tienes, sino lo que Dios puede hacer con eso poco que tú tienes. Vamos a la palabra de Dios en el verso 1 que dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos por siervo. Primer punto que quiero tratarte en esta noche es que Dios siempre abre un camino para sus hijos. No importa cuál sea tu circunstancia, no importa cuál sea tu situación, Dios siempre abre un camino para sus hijos. Cuando comenzamos a leer este pasaje bíblico, lo primero que encontramos es un problema. Gloria a Dios. Es un problema que se encuentra una mujer que su marido ha muerto, dejando una deuda, y que el acreedor ha tocado la puerta para llevarle a sus hijos. La viuda no tenía cómo pagar esta deuda, y el acreedor llegó en forma de recompensa de la deuda que su marido había dejado. Mientras yo leía este pasaje bíblico, muchas interrogantes vinieron a mi mente. Esta mujer querían quitarle lo más valioso que tiene una madre, que son los hijos. ¿Cuántas mamás hay aquí? Lo más valioso son nuestros hijos. El sistema legal en Israel en aquel entonces no permitía declararse en bancarrota, porque si hubiera existido, a lo mejor esta mujer lo hubiera hecho. Y toda la situación que ella tenía a su alrededor, la atmósfera, hubiera sido diferente. El corazón de esta viuda estaba en condiciones críticas. Se encontraba dolido por la pérdida de su esposo. Había tristeza, pero aparte de todo eso que ella tenía, había preocupación por el acreedor que le quería llevar sus hijos. La Biblia dice que este hombre era temeroso de Dios, pero dejó una deuda. Dice la palabra de Dios que el hombre sabio, prudente, dejará herencia a sus hijos, pero este lamentablemente dejó una deuda. Si yo en esta noche te preguntaría, ¿qué tienes en tu casa? Quizás muchos me dijeran, mi carro está roto y quisiera cambiarlo. Tengo problemas con mis hijos y producto a ese problema con mis hijos no puedo ver mis nietos. Tengo problemas con mis padres. Tengo problemas con mi fe. No tengo una vida de justicia y obediencia delante de Dios. Mi despensa está vacía, no tengo dinero para pagar mi electricidad. Tengo numerosas deudas indeterminables. Mi tiempo no me alcanza para nada. Pero el Señor te dice en esta noche, ok, todo eso que tú tienes es verdad. Yo lo sé, lo entiendo. Pero hay una cosa que está en tu casa que tú tienes allí y tienes que usarla. Lo que es no sé, pero Dios te lo está diciendo, pero está allí. A veces lo que nosotros estamos esperando que llegue de afuera está dentro de nosotros, está allí. Lo que tenemos es que activarlo, identificarlo, para que el poder de Dios se glorifique en nuestras vidas. Es más, hay oportunidades que están allí, que te llegan, te tocan a tu puerta. ¿Y qué haces? Gloria a Dios. A veces ni la miramos, la dejamos por incorregible. Gloria a Dios.
pero saca lo que Dios te ha puesto en ti. Hay mujeres y hombres diamantes aquí que tienen talentos delante de Dios, que Dios ha depositado en ustedes. ¿Por qué no los explotan? A veces las oportunidades las tienen allí y no las alcanzan, gloria a Dios. Pero esta viuda dice que decide buscar ayuda, pero no cualquier ayuda. Cuidado a quien tú le cuentas tus problemas y a quien te acercas. Dice la Biblia que se acercó al profeta Eliseo, el hombre de Dios. Vamos al versículo 2, que dice, y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Eliseo fue amable con esta viuda. Tuvo disponibilidad de ayudarla. La ayudó. Porque ella estaba buscando un apoyo inmediato. Y verdaderamente el estado de esta viuda era de pobreza. Eliseo le dijo, declárame qué tienes en tu casa. Eliseo utilizó algo que ya ella tenía. Y aquí vemos reflejado el milagro de la multiplicación, gloria a Dios. Que se inicia con lo que ya tú tienes en tu casa. ¿Y qué es lo que tenía ella? Una vasija de aceite. Muchas veces las personas que tienen necesidad no se consideran que tienen algo para suplir esa necesidad. Y es allí donde Dios te muestra lo que tú tienes. Por esta razón hay muchas personas que nunca inician nada, nunca comienzan nada, porque creen que con poco es muy poco para hacerlo. Pero yo te digo que es suficiente en las manos de Dios. La viuda declara que ninguna cosa tiene, sino una vasija de aceite. Esta frase me hace entender que en esta casa no había nada, todo estaba desolado. Quizás allí no había ni una mesa, ni una silla para sentarse y cenar en familia, agradecer y dar gracias a Dios por los alimentos. No había una cama para descansar, ahí no había ningún utensilio de cocina, allí no había nada, solo una vasija de aceite. Pero iglesia, esa vasija era suficiente para que Dios hiciera el milagro. Esa vasija era suficiente para que Dios hiciera el milagro. Con lo poco que tenemos y con un Dios de nuestro lado, hay ganancias, hay victoria, hay vida, hay esperanza, hay refugio, hay paz, hay consuelo, hay salida. Porque dice el Salmo 50:15, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. La palabra aceite tiene un significado simbólico y se utiliza para ungir personas sanas y personas enfermas, para ungir cosas. Cuando se compra una casa nueva, lo que debemos hacer es ungir la casa, un carro, cualquier cosa. También se usaba en el tiempo de antes para sanar heridas, en mechas para alumbrar. Entonces, no se estaba hablando de cualquier aceite. Se estaba hablando de un aceite especial. ¿Cuántos están desesperados por aceite? ¿Cuántos están hambrientos del Dios Trino? En dependencia a tu hambre y a tu desespero, así será el milagro que ocurra en tu vida. ¿Qué sucedió con los 5 panes y los 2 peces? Esta historia la podemos ver en Marcos 6:30. Dios los tomó en las manos, levantó sus ojos al cielo, los bendijo y los partió. Dice la Biblia que comieron todos, se saciaron, recogieron lo que sobró y eran 12 cestas, 12 canastas, y fueron alimentados 5,000 personas. Con Elías y la viuda de Sarepta. Esta historia está en Primera de Reyes 17. La escritura nos narra que Dios mandó a Elías a Sarepta a que morara en ese lugar, pero Dios le había revelado que había una viuda en ese lugar que lo iba a sustentar. Cuando él llegó a ese lugar, fue a donde estaba la viuda y que le pidió, dame un vaso de agua. Ella que le dijo, salió. Cuando iba en busca del vaso de agua, Eliseo la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me des un pedazo de pan que estoy hambriento. Esta mujer, relata la Biblia, que ella estaba recogiendo leñas para preparar alimento para ella, para sus hijos. ¿Qué le dijo esta mujer? Vive Jehová tu Dios,
no tengo agua, pero no tengo pan, solo un puñado de harina y un poco de aceite. Elías que le dijo, no tengas temor, ve, pero hazme primero a mí una torta pequeña debajo de las cenizas y tráemela. Porque Jehová tu Dios ha dicho que la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Entonces, iglesia, ¿por qué te quejas? ¿Por qué te quejas si el hacedor de maravillas está a tu lado? ¿Por qué te quejas si tienes la torre fuerte? El invencible, el gran Dios soy, el de Rey de reyes y Señor de señores, el que todo lo puede. Dice el versículo 3. Él le dijo, ve y pide vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y echaba el aceite. Segundo punto que quiero darte en esta noche es que Dios quiere vasijas vacías y bastante. Vasijas vacías y bastante. Eliseo hizo que esta mujer se comprometiera en fe. Ella y sus hijos hicieron tal y como Eliseo le había dicho. Me imagino a esta mujer en medio de toda esta situación por la que estaba pasando, planificando cómo iban a hacer. Pudieron haber venido muchas ideas a la mente de esta mujer, de esta viuda, muchas reacciones. Quizás pasó por la mente, ¿a qué persona le tocaré su puerta para pedirle vasijas? ¿Cómo me veré yo pidiendo vasijas a los vecinos? Quizás ella le dijo a los hijos, vamos a coger cada uno por un lugar diferente, así podremos obtener más vasijas y recuperar más aceite. Indudablemente pudieron haber llegado muchas incertidumbres a la mente y al corazón de esta mujer, pero le aseguro que era mejor, se iba a ver mejor recogiendo vasijas y tocando la puerta de los vecinos que estando de brazos cruzando, porque el acreedor iba a llevarse a los hijos. Es posible que la reacción de estas personas cuando ella tocó su puerta, a lo mejor una niña le abrió la puerta y le dijo, mamá, la viuda te está buscando. Quizás tocó otra puerta y le dijo, no tengo vasijas, señora, puede retirarse. Quizás alguna vecina con otra estaban hablando, ¿para qué querrá las vasijas? ¿Cuántas vasijas habrá obtenido? ¿Le habrán dado alguna vasija? 5, 10, 15, 20. Esto no es necesario. Esto hay que entenderlo una vez y para siempre, que el plan de Dios es diferente al tuyo y al mío. Cuando Dios te diga, camina, camina. Cuando Dios te diga, detente, detente. Pero escucha la voz de Dios y sé obediente. Gloria a Dios. Cuando ya todos tenían vasijas, fueron a la casa y comenzaron a vaciar ese aceite. Una vasija era llena, la quitaban y ponían otra. Y otra, y otra, y otra. Y seguía saliendo ese aceite milagroso. Allí es donde nuestra fe en Dios se pone de manifiesto. Y aquí ocurrieron dos factores muy importantes. El factor personal y el factor de comunidad. El factor personal de la fe es que cada uno activó su fe sin tener nada. Ahí nadie tenía nada. Simplemente su fe fue activada. Gloria a Dios. Y el factor de comunidad fue ejecutado por el milagro, porque estaban todos unidos en un mismo sentir. Estaban con un mismo objetivo, estaban centralizados, tenían una misma visión. Y quiero que entiendas esta parte muy bien. No es lo mismo tener vista a tener visión. Vista dice que es un sentido corporal que permite ver las cosas materiales. La visión, revelación del desarrollo que Dios quiere cumplir a través del llamado de una persona. La vista solo ocurre en los ojos. La visión ocurre en el cerebro y en los ojos. Es una interrelación, un intercambio que hay entre los dos. Hay hombres y mujeres que tienen vista para ver todo lo que pasa alrededor.
pero hay hombres y mujeres que tienen visión. Una mujer con vista ve a su hijo apartado, con vicios, en alcohol, en la droga, con falsos amigos. Pero una mujer con visión ve un profeta, ve un maestro, ve un líder, ve un hijo inclinado a los pies del maestro. Una mujer con vista ve su matrimonio destruido, pero una mujer con visión ve su matrimonio restaurado y lleno de amor. Una mujer con vista ve una iglesia en división. Una mujer con visión ve una iglesia unida. Iglesia que estás aquí. Cuando una guerrera se levanta, el infierno tiembla. Porque dice la Biblia que la mujer sabia edifica su casa. Y yo lo creo en el nombre de Jesús. Dios te trajo aquí no solamente para que tú escuches lo que se vino a decir aquí o lo que se viene a decir aquí. Dios quiere que tú te unas a la visión de esta casa. La visión de esta casa está conectada con el cielo. Y todo lo que viene del cielo es bueno. Todo lo que viene del cielo es bueno. Y lo que falta aquí, Dios lo va a suplir y lo va a multiplicar. Gloria a Dios. Tercer punto que quiero tratarte en esta noche. Obediencia trae bendición. Ten cuidado de limitar las bendiciones de Dios por falta de obediencia. Te lo voy a volver a repetir. Ten cuidado de limitar las bendiciones de Dios por falta de obediencia. Cuando Dios te dice algo, hazlo. No te detengas, no desobedezcas. Hazlo. Porque para recibir ese milagro tenemos que ser cautelosos. Y hay que seguir las instrucciones tal y como nos las da Dios para que el objetivo se cumpla. Todos presentamos situaciones difíciles en nuestras vidas. Quizás unas son más fuertes, otras son menos fuertes. Un proceso es más largo, la otra es más corto. Pero todo ese proceso es fundamental para crecer y madurar. Y para que el poder de Dios se glorifique en nuestras vidas. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuántas veces nos hemos visto al espejo? ¿Y qué es lo que miras? Tus debilidades, tus limitaciones, tus imperfecciones, tus errores. Mira, si Dios hubiera tenido que esperar que los apóstoles en aquel tiempo se perfeccionaran, ¿crees que alguna vez hubiera usado alguno? No. Pero me encanta saber que Dios usa personas imperfectas para que su nombre sea glorificado. Eso es lo que más me gusta de Dios, que usa personas imperfectas, pero la va perfeccionando, la va moldando, la va creando. Gloria a Dios. Dice el versículo 6. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráenme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores. Y tú y tus hijos vivid de lo que quede. El aceite no se derramó en ningún momento. El aceite fue diseñado para las vasijas que ellos fueran capaces de ir a buscar y recolectar. Es importante aquí saber que cuando recolectaron todos y el aceite fue lleno en cada una de las vasijas, ellos salieron de la bancarrota que tenían a la prosperidad. Salieron de la bancarrota, de la pobreza que ellos tenían a la prosperidad. Ya el acreedor no le iba a tocar la puerta para llevarle a sus hijos, porque ya el aceite lo habían vendido y ella había pagado. Gloria a Dios. Y la deuda fue saldada. Aquí es importante saber que esta viuda fue la protagonista de ese milagro, la causante de que el milagro ocurriera en su vida.
fue parte de ese milagro y recibió el milagro. Te lo voy a volver a repetir. La viuda fue la protagonista, fue la causante de que el milagro ocurriera, fue parte de ese milagro y recibió ese milagro. ¿Cuántos en esta noche quieren ser protagonistas, causante para recibir ese milagro? Gloria a Jesús. Y concluyo diciéndote que esta historia comenzó triste, pero terminó con un final feliz, porque estaba Dios en medio de todo esto. ¿Qué te quiero decir, iglesia, en esta noche? No importa cuál sea tu circunstancia. No sé si es el caso de la viuda, no sé lo que tú tengas, pero te puedo decir que Dios es experto en cambiar lo que tú tienes. Recuerda, ¿qué tienes en tu casa? Iglesia, ¿qué tienes en tu casa? Actívalo, identifícalo y ponlo en práctica. Te invito a que te pongas sobre tus pies en esta noche y cierres tus ojos, que quiero orar por ti. Gracias, Jesús, por esta palabra, Dios. Escucha esa alabanza y si te la sabes, cántasela al Dios de los cielos. Maestro, necesito un milagro. Transforma hoy mi vida y mi estado. Hermosa alabanza. Hace tiempo que no veo la luz del día. La viuda recibió el milagro, pero en esta noche tú lo puedes recibir también, iglesia. Conéctate con el cielo, conéctate con el Creador, conéctate. Lázaro escuchó tu voz. Adora, alaba, adora, alaba. Gloria a Dios. Gracias, Jesús, porque tú estás aquí. Mira los corazones que están en esta noche, en este lugar. Tú sabes cada situación. Yo no sé, pero tú puedes hacer el milagro, Dios, porque yo creo en ti. Llámame por nombre. Cambia mi historia. Deja que el Espíritu de Dios se mueva en este lugar. Deja que el Espíritu de Dios te toque, ministre tu vida. Cierra los ojos y conéctate para que ocurra el milagro. En esta misma hora, llámame hacia afuera. Resucítame. Resucítanos, Señor, de donde estamos. Sácanos, porque queremos un milagro en esta noche. Queremos ser llenos de tu presencia. Queremos recibir un milagro en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Necesitamos ese milagro. Aquí estamos en un mismo sentir, en una misma visión. Y es una visión que viene del cielo. Una visión respaldada por ti, Dios. Estamos esperando ese milagro. Estamos esperando ese milagro. Después de 4 días, Él revivió. Gracias, Jesús, porque tú estás aquí en medio nuestro. Maestro, no hay otro que pueda ser. Alaba, que tu alabanza no pare. Sé constante, sé una guerrera. Remueve la piedra. Llámame por nombre. Cambia mi historia. Resucita mis sueños. Resucita los sueños. Transforma la vida, Dios. Haz un milagro, lo necesitamos y lo creo. Ahora, llámame hacia afuera. Resucítame. Resucítanos, Señor. Tú eres la misma vida. La fuerza Adora. que en mí. Adora, levanta tus manos y agradece. Tú me llamas a vencer.
resucita mis sueños. Resucita los sueños que están apagados. Levántalos. Nuevos sueños, nuevos compromisos, acto de obediencia. Pon en cada corazón. Aumenta la fe del que la tiene débil en este lugar. Resucítanos. Gloria a Dios. Gracias, Jesús, por este tiempo, por tu presencia. Resucítanos, resucítanos. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Puede sentarse, hermano. Gloria a Dios.